Ok, está. Bueno, gracias por el aviso de grabar. Está bueno si lo vuelven a ver en futuras clases, también que me hagan notar eso. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar antes de que empecemos sobre cómo funcionar? Y por supuesto que está bárbaro que participen lo más posible, o sea que incluso interrumpiendo eso no hay ningún problema. Y si intentamos hacer algunas preguntas, hagan el esfuerzo de hacer de emitir alguna respuesta, aunque no estén muy seguros, porque está bueno que sea lo más interactiva posible la clase. ¿Está? Bueno, entonces, lo primero es que es, Profe, sí, ¿las diapositivas de este año de 2020 las suben después de cada clase? sí, vamos, esta clase va a quedar grabada, la vamos a subir y además vamos a subir el PowerPoint correspondiente. Gracias. Entonces, la pregunta es qué hace y qué es el sistema inmune. Ustedes deben tener un poco de idea de qué se trata. Con estos tiempos actuales hablamos más de la inmunidad, etc. Pero básicamente, si tenemos a estos individuos acá, ¿cuál es su peligro mayor? Este es uno de los peligros, ¿verdad? Pero contra eso el sistema inmune no puede hacer nada. En realidad, el peligro mayor y para lo cual evolucionó el sistema inmune es para lidiar con un montón de agentes que ven en los seres vivos, en otros seres vivos, sustratos de los cuales utilizar como fuente de recursos, ¿no? Entonces vamos a tener insectos y sus larvas, parásitos, eh, bacterias, virus, hongos, etc. Si el sistema inmune colapsa, lo que pasa es lo que estamos viendo ahí, inmediatamente y en pocos días, los organismos son, el organismo es degradado porque cualquiera de estos agentes no encuentra resistencia. Las infecciones han sido siempre un factor fundamental para limitar la vida de las personas y el sistema inmune, por lo tanto, evolucionó básicamente sobre la presión de lidiar con las infecciones. Estos son los datos de mortalidad de 2016, digamos, de lo que es el mundo moderno, donde las infecciones ahora no son tan prevalentes como ven, serían las que están en rojo acá. No son la mayor causa de muerte, pero eso es porque ha habido un desarrollo. Pero históricamente fueron la causa principal de mortalidad y de enfermedades en general. Y eso sigue pasando en el África subsahariana, donde todavía el desarrollo es muy precario. Y en el mundo más desarrollado las infecciones están contenidas, como decíamos, aunque no estábamos a prueba de infecciones y la prueba la tenemos hoy en día en la aparición de un agente infeccioso que salta de una especie a otra y no se encuentra sin nada de inmunidad y sin nada de vacunas y sin nada de fármacos para lidiar con él. Pero como estamos viendo, el sistema inmune en general puede lidiar bastante bien en este caso con el coronavirus, excepto en algunas personas con comorbilidades o muy veteranas, ¿no? El otro agente de causa de muerte que ahora tiene esa manifestación muy grande porque tenemos una esperanza de vida muy larga es el cáncer, los tumores. Y ahí también hay un rol del sistema inmune, porque el sistema inmune está continuamente vigilando la aparición de tumores y controlando la aparición de tumores. También importa el estudio del sistema inmune porque a su vez es el origen de algunas enfermedades, ¿no? Hay muchas enfermedades autoinmunes que surgen de la desregulación del funcionamiento de la inmunidad
Y ahí ustedes conocerán un montón, acá hay algunas de ellas como el lupus, la esclerosis múltiple, diabetes, enfermedad de Crohn, psoriasis, etc. También una desregulación del sistema inmune son las alergias, la respuesta exagerada contra un agente que en realidad es inocuo. Y el otro aspecto importante de conocer y entender cómo es la inmunidad es porque la inmunidad es manipulable y es posible modificar la inmunidad en una forma deseable. Y el ejemplo más grande de eso, ¿cuál es? A ver si ustedes me dicen. Las vacunas. Vacunas, ¿verdad? Acá está una gráfica de lo que ha sido la expectativa de vida a lo largo de los años, y como ven, desde que hubo un desarrollo importante de varias medidas, no solo la vacunación, sino la separación de las aguas servidas del agua potable, la aparición de los antibióticos, pero la vacunación ha tenido un rol importantísimo en que estos números estemos por acá y no por acá. Esta es una foto de alrededor de 1900, donde hay dos hermanos mellizos, estaban en las mismas condiciones de exposición a la viruela, una enfermedad que ya no existe más, solo que el muchacho de la derecha había sido vacunado y este no. Entonces, esto es bien patente lo que es la demostración de la protección que se puede tener con la vacuna. De hecho, la viruela, como ustedes saben, fue erradicada gracias a la vacuna contra la viruela. Antes fue un flagelo de la humanidad. Bueno, y lo otro que tiene que ver con esto que les decía, de poder modificar la inmunidad o intervenir en lo que es la inmunidad, son las inmunoterapias, y ese es un rubro muy importante de forma de intervención farmacológica que tiene que ver con utilizar o componentes de la inmunidad, como son los anticuerpos, como fármacos, o células de la inmunidad que son manipuladas y modificadas genéticamente para tener algún resultado, como por ejemplo en la inmunoterapia del cáncer. Bueno, pero entonces vamos a entrar en los detalles de cómo nos defiende el sistema inmune. Un primer desafío que tiene el sistema inmune es que tenemos una diversidad enorme de posibles agentes patógenos, ¿no? Acá ven los números estos que ha juntado el CDC de Estados Unidos respecto a la cantidad de virus, patógenos, de bacterias, miren, más de 500, hongos, gusanos y protozoarios. Y todos esos organismos son muy distintos desde el punto de vista de su biología y de los componentes que están involucrados. Y después tenemos un tema también hasta de tamaño, ¿no? Tenemos virus muy pequeños como el parvovirus de 20 nanómetros y parásitos como la Taenia solium de hasta 6 metros, ¿no? Entonces, hay que tener mecanismos para lidiar con uno y con otro. Bueno. Además de defendernos de las infecciones, como algo ya comentamos, el sistema inmune se encarga también de remover las células tumorales, y hay componentes de la inmunidad que intervienen en el reciclado de materiales del organismo. Y también en la reparación de heridas, etc. Así que, como pasa muchas veces en la biología, algunos elementos de un sistema se utilizan para varios fines. Lo primero, ante estos microorganismos que veíamos, la primer obstáculo que le presentamos son las barreras físicas y químicas, ¿no? Y ahí hay un montón de elementos que tienen que ver con en sí algunas barreras físicas, como es la piel. La piel tiene, tiene una superficie que es el equivalente a 2 metros cuadrados más o menos, que sería el tamaño de una puerta grande.
pero es una capa muy gruesa, muy impermeable, a menos que esté lacerada, es muy difícil que haya ingresos a través de la piel, aunque los hay, de agentes infecciosos. Es distinta la situación de las mucosas. Las mucosas, por su rol de intercambio, ya sea gaseoso o digestivo, tienen una superficie enorme, que es el equivalente a una cancha de tenis, y además son mucho más frágiles en el sentido de que para permitir ese intercambio son finitas, etc. Entonces, las mucosas son generalmente el sitio de entrada de la mayoría de los patógenos y en algún momento vamos a tener una clase específica sobre cómo es la inmunidad en ese territorio, que es una inmunidad especial. Bueno, pero entonces les decía que hay, además de las barreras estas físicas, hay otras que tienen que ver con secreciones, como lisosima en los ojos y en otros sitios, en los bronquios, donde hay mucos y cilias que están expulsando continuamente las partículas que llegan ahí, hay sistemas de filtración a través de la nasofaringe. En el aparato digestivo hay importantes cambios de pH y lo mismo en los genitales, donde hay también cambios de pH y a su vez bacterias comensales que ayudan. Pero bueno, esa es, digamos, una barrera que no la consideramos parte de la inmunidad, pero en sí son barreras, como dice el título ahí, químicas y físicas. Pero el asunto es qué pasa cuando esas barreras son superadas, ¿no? Ahí es donde aparece la inmunidad que vamos a ir viendo en el curso. Bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad? Y además, ¿dónde están, ¿no? En el organismo. Y ahí yo les pongo un signo de interrogación para que ustedes, a ver, digan algo, a ver lo que conozcan y lo que puedan decir. Así que les doy la palabra. Los glóbulos blancos. Glóbulos blancos son componentes de la inmunidad, muy bien. ¿Tenés idea más o menos qué hacen? ¿Qué hacen esos glóbulos blancos? Atacan a como los componentes externos, tipo bacterias y eso, y los degradan o tratan de... Ahí está. Algunos glóbulos blancos hacen eso que decís vos, que es de alguna forma entrar en contacto con esos agentes e intentar destruirlos, es verdad. Pero vamos a ver que dentro de los glóbulos blancos hay distintos tipos celulares que van a hacer distintas cosas. Y en términos de proteínas y componentes solubles, hay algo de lo cual oímos hablar mucho en estos tiempos con el coronavirus y eso de la respuesta de... Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas, que es un poco sinónimo de anticuerpos, ¿no? Exactamente, la respuesta de anticuerpos y su rol protector, etc. O sea, ¿tienen idea un poco qué hacen los anticuerpos? No, no mucho. Bueno, vamos a ir empezando a ver algunas de estas cosas. Lo primero es justamente empezar a como ir presentando los componentes de la inmunidad. Y ven que tenemos en esta figura, están mostradas células, ¿m? Y ahí hay un montón de tipos celulares, ahora vamos a hablar un poquito de algunos de ellos, y en el curso se van a ir viendo en detalle algunos de ellos. Y después hay una serie de componentes solubles, donde acá están mencionados los anticuerpos de los que hablábamos recién, están también las citoquinas y quimoquinas, son proteínas que las células producen para comunicarse entre sí. Una célula cuando se activa produce tal citoquina, es una proteína que la célula secreta, esa citoquina viaja poco o mucho y hace contacto con otra célula y hace que eso a su vez activa en cierta forma otras células. Bueno, ese mecanismo es utilizado
abundantemente en la inmunidad y en la biología en general, ¿no? Pero en la inmunidad lo vamos a ver todo el tiempo. Las quimioquinas son sustancias que generan un gradiente, si se están secretando en un dado espacio, generan un gradiente y hay células que se mueven de acuerdo a ese gradiente. O sea, es una forma también de atraer otros componentes celulares. Y luego hay otros componentes que tienen funciones efectores. La defensina son péptidos pequeños que se intercalan en la pared de las bacterias para impedir que se reproduzca. Hay también receptores solubles que activan una cascada que se llama complemento, que también sirve para destruir bacterias y activar otras funciones de la inmunidad. Y todos estos componentes funcionan en forma concertada porque hay una arquitectura del sistema inmune. Acá hay, lo que está representado acá es el sistema linfático. Todos creo que tenemos bien claro que hay un sistema circulatorio, que es un sistema cerrado, ¿no? El corazón bombea sangre, en el pulmón se oxigena y luego recorre el organismo y vuelve por vía venosa, etc. Ese es un circuito cerrado. Pero el sistema linfático es un circuito que está abierto en las extremidades, lo que sería, por ejemplo, acá está abierto y desde ahí drena y pasa por esas estructuras que ven acá, que son los ganglios que estamos mostrando acá, uno de ellos. O sea, aquí abajo, voy a correr el cartel este que me tapan. Acá abajo tenemos lo que sería ahí está. Por aquí llega la sangre, este es un capilar, acá hay zona de intercambio y luego retorna por vía venosa. Y en estrecha relación con esto están los vasos linfáticos aferentes que están yendo hacia, como les decía, hacia esta zona que es de baja presión y acá conectan con la vena subclavia, de tal forma que los capilares linfáticos recogen lo que hay en el espacio extracelular y están todo el tiempo drenándolo hacia la circulación nuevamente. ¿tá? Y en ese recorrido se pasa por estos órganos linfoides, donde hay algunos de ellos que son los ganglios linfáticos. A todos se nos habrá inflamado algún ganglio alguna vez, me imagino. Pero que también tiene otras estructuras que están asociadas, como el vaso, donde acá está más vinculado a la circulación, pero tiene estructuras similares a las que se encuentran en estos ganglios linfáticos, que también son comunes en estructuras parecidas que hay en las placas de Peyer, y en zonas como las amígdalas y las adenoides. ¿tá? Esos son lo que llamamos sitios de inducción, después vamos a ver qué significa sitio de inducción. Y lo que está en violeta acá, que son órganos primarios, son los sitios donde las células de la inmunidad se fabrican. Y tenemos como principal productora la médula ósea, que produce a todas las células de la inmunidad, excepto a un tipo especial de linfocitos T, que terminan de producirse o de madurar aquí en el timo. ¿tá? Pero entonces este sistema de conexión entre la circulación sanguínea y el sistema linfático genera todo un circuito por el cual se mueven estas células y también los componentes de la inmunidad que producen estas células, y eso, digamos, permite que respuestas que se generan en un sitio puedan actuar en otros sitios y que haya sitios de inducción especializados, etc. Eso lo vamos a ir viendo también a lo largo del curso. Bueno, veamos un poquito en detalle lo que son las células involucradas en la inmunidad. Estas se producen en la médula ósea, como decíamos, a partir de una célula madre hematopoyética que tiene la capacidad de diferenciarse en distintos linajes. Acá vemos que hay tres linajes principales, el eritroide, mieloide y linfoide.
y el eritroide es el que produce los glóbulos rojos y da lugar también a las plaquetas, ¿no? Estos no funcionan tanto en la inmunidad, aunque las plaquetas pueden secretar algunas citoquinas. Las células que están más vinculadas a la inmunidad son tanto la línea mieloide como linfoide. Y vamos a ver que hay una como subdivisión o especialización de las que son de línea mieloide y también esta que está acá, la CNK, que funcionan en etapas muy tempranas de la inmunidad, lo que llamamos inmunidad innata, mientras que estas dos que están acá, que son los linfocitos B y T, funcionan en etapas más tardías en lo que llamamos la inmunidad adaptativa. Y además de estas células que están en la sangre, en los tejidos vamos a encontrar células residentes, como los basófilos, macrófagos y células dendríticas, que en general están en los sitios donde pueden ingresar los microorganismos, pero que también pueden ser reclutadas, así como pueden ser reclutadas estas otras células a un sitio donde está habiendo una infección, ¿no? O sea que hay una gran movilidad, pero cada uno, en general en condiciones normales, hay células que están en los tejidos que no son estas únicamente, algunas de estas cuando se activan pasan a ser residentes de tejido, y otras que están básicamente circulando porque están prontas para acudir a un sitio donde se necesite. Bueno, ¿cómo va hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta o lo que sea? Acuérdense que si quieren interrumpir no hay ningún problema. ¿Vamos bien o ya se fueron? Sí, por ahora bien. Bueno. Bueno, y acá nos apareció este cartelito para hacernos recordar que además de estas células, que son las células especializadas, hay otras células del tejido conectivo o células que están cumpliendo otras funciones, pero que también pueden adoptar funciones vinculadas a la inmunidad, ¿no? Como son las células endoteliales y las células del epitelio. Bueno. Entonces vamos a ver un poco más eso que les decía, que hay como dos ramas o dos formas de funcionamiento de la inmunidad. Una rama que llamamos innata y otra adaptativa. Si tenemos un sitio en el cual se está desarrollando una infección, que sería esto que está acá, va a haber una primera respuesta que es muy rápida y está vinculada a esto que llamamos la inmunidad innata, para las cuales hay células que ya están residentes porque están distribuidas en todo el cuerpo y también las va a ver en el sitio de infección, y van a montar una respuesta local con varios mecanismos efectores que van a combatir, ya sea una infección por virus, bacterias, hongos, lo que sea. Y bueno, esta es nuestra primera línea de defensa y muchas veces la cosa se soluciona por ahí. De todas formas, cuando se activa la inmunidad innata, que se va a estudiar en dos clases en particular, no solo produce una reacción local, sino que tiene un efecto muy importante para mandar un mensaje a sitios de inducción, como podría ser en lo que se muestra acá en la figura, el sistema de ganglios que está drenando esta zona, para que allí se induzca lo que es la respuesta inmune adaptativa. Y la respuesta inmune adaptativa no es rápida como esta, demora varios días en desarrollarse. Acá, como vamos a ver, los elementos en la innata ya están preformados, están prontos para actuar, pero acá tiene que ocurrir un sistema de selección que se parece mucho a la selección darwiniana, de elegir las células mejores, multiplicarlas e instruirlas para pelear contra la infección, y eso lleva tiempo, lleva unos días, por lo menos una semana, para empezar a tener una respuesta importante. Por ejemplo, es el caso de los anticuerpos. Los anticuerpos demoran como una semana en seleccionarse las células que lo van a producir
y diferenciarse en una forma de producción eficiente, etcétera, etcétera. Pero hay otros componentes de la respuesta adaptativa. Y bueno, y esa respuesta adaptativa que se indujo en el sitio de inducción, en realidad luego a través de la linfa va a llegar a volcarse a la circulación y luego va a recircular por el resto del organismo y va a terminar generando protección en todos lados contra lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Y mientras este sitio esté activo, muchos componentes de la inmunidad específicamente van a ir a este sitio, ¿no? Porque hay, por eso que les decía que hay un sistema de circulación y las células tienen receptores en sus superficies que interactúan con las paredes del lumen de los endotelios de la vía sanguínea, y en los capilares pueden, si interactúan con un capilar que tiene una señal particular, como podrían ser los capilares de acá, estos elementos de la inmunidad que se indujeron aquí, que viajaron por la linfa y se están distribuyendo por el organismo, cuando pasan por acá pueden salir e ir a esta zona a combatir la infección. Muy bien. Entonces, miremos algunos detalles del sistema inmune innato. Es una, como ya mencionamos, actúa muy rápidamente y se activa a través de receptores que detectan la infección, el agente infeccioso en realidad, y ponen en marcha distintos mecanismos efectores, como por ejemplo la fagocitosis. Hay células que son capaces de envolver a un microorganismo y después en las vesículas destruirlo, o activar el complemento, esta cascada de proteínas que se parece a la cascada de la coagulación y que también tiene un componente que genera poros en las bacterias, etc. Y acá vemos algunas de las células que están involucradas más directamente en la inmunidad innata. Tenemos células dendríticas, macrófagos, mastocitos. Estas células, como ya mencionamos, suelen estar en los tejidos, están equipadas con receptores seleccionados a través de la evolución para reconocer estructuras vinculadas al proceso infeccioso, y eso hace que se activen de alguna forma especial y empiecen la respuesta. Y después hay otras células que pueden estar circulando, pero que pueden ser reclutadas, como estas que vemos acá, o células locales, como las células epiteliales, o componentes solubles. Y dentro de estas que son convocadas en forma distinta, dependiendo del tipo de microorganismo que haya. Y a grandes rasgos, es como que estas células que llamamos natural killers, son células que... son células que están vinculadas a combatir virus, aunque no es lo único que hacen. Después hay células como los basófilos o sinófilos que tienen esto que está dibujado acá, estos redondelitos, son gránulos con distintas proteasas y con distintas agentes proinflamatorios que participan particularmente para combatir parásitos, agentes patógenos grandes, digamos, macroparásitos, ¿no? Como puede ser gusanos, etc. Y después están los neutrófilos, que son células altamente fagocíticas y que en el caso de infecciones por bacterias extracelulares, por ejemplo, son fundamentales y son reclutados en forma muy activa. Y otra cosa muy importante de la respuesta inmune innata es activar, como ya comentamos, a la inmunidad adaptativa. Muy bien. Entonces, el asunto es, si volvemos a este esquemita, donde tenemos una astilla que hace que ingresen una serie de bacterias ahí. Ya mencionamos que vamos a tener células que están acá, y el asunto es cómo estas células se enteran de que esto que está acá es un problema. A ver si ustedes estuvieran diseñando el sistema,
¿qué le pondrían a esas células para que reconozcan en esas bacterias o gusanos o lo que sea que entró? ¿Se les ocurre algo? Aunque sea genérico, digan, pueden decir alguna opción. ¿Algún tipo de receptor? Ahí está, pero sí, un tipo de receptor que estuviese acoplado a activación, pero el receptor ese, ¿qué reconocería? Fíjense que es ¿Alguna un... característica principal del determinado agente externo? ¿No? Ahí está. Sí, pero hay una cosa en lo que vos decís que decís, una característica particular o algo así del agente externo. Si es muy particular, tendríamos que tener como un receptor para cada caso particular, ¿no? Claro, sí. Me refería en realidad a algo que, por ejemplo, diferencie, por decir algo, un hongo de una bacteria. Una característica de la membrana, algo que... Ahí está. Y más que diferenciar un hongo de una bacteria, que lo diferencie de qué. Que no De sea... las células del organismo. Ahí está. Algo que lo distinga de lo que son nuestras células, ¿no? Por ejemplo, reconocer el colesterol en una membrana no sería buena idea, porque nosotros también tenemos. O algún otro lípido, digamos. Tendríamos que poner énfasis en tratar de ver qué hay en las bacterias que no va a haber en nuestras células. Y lo más importante, como la diversidad de bacterias es muy grande y de hongos es muy grande, tampoco podemos darnos el lujo, por lo que es la economía genética, de tener un receptor preformado para cada una de esas estructuras, ¿no? Porque pueden ser cientos de miles. Entonces, la estrategia digamos, la primera persona que puso esta hipótesis en juego y lo demostró, es que los receptores de las células de la inmunidad innata reconocen componentes de patógenos, o sea, patrones moleculares asociados a patógenos. Son componentes de patógenos, pero no cualquiera, sino que son aquellos que están muy conservados y que los patógenos no pueden cambiar así nomás. ¿Ah? Ahora vamos a ver algunos ejemplos enseguida. Pero esa es la clave, es tener receptores que reconozcan componentes que son comunes a la mayor cantidad posible de patógenos, porque así con pocos receptores reconocemos a muchos, y que a su vez sean conservados para que no los cambien enseguida, porque si no, ni bien la evolución selecciona un receptor, enseguida el patógeno lo cambia y deja de ser eficiente. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Más o menos. Sí. Está. Bueno, eso es una cosa. ¿Y qué otra cosa va a pasar en este sitio, aparte de que aparezcan microorganismos? Cuando aparecen los microorganismos van a empezar a tratar de usar nuestras células como sustrato para reproducirse o como fuente de aminoácidos, lo que sea, y por lo tanto va a haber un daño, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que reconocen, y eso lo postuló Polly Matzinger, que antes era una conejita de Playboy y en determinado momento decidió estudiar la inmunología, ella postuló que además debía haber receptores para daño celular, es decir, componentes que en condiciones normales estas células no ven o no perciben a través de sus receptores, pero que si hay daño celular, aparecen y se ponen en contacto con estas células. ¿tá? O sea que estas células están equipadas con receptores que pueden reconocer componentes conservados asociados a patógenos y componentes asociados a daño celular. ¿tá? Y ese es el disparador de la inmunidad. Bueno, acá les muestro algunos ejemplos de lo que son esos patrones asociados a patógenos. Por ejemplo,
la flagelina de las bacterias. Eso es una proteína que tienen, si bien no es 100% conservada entre distintas bacterias, tiene una alta homología y pueden ser reconocidas. También los componentes de lo que es la pared bacteriana, tanto de gram negativos como gram positivos. Acá los péptidos glicanos, ácido tectóico, todos esos son componentes que están presentes en todos los microorganismos de este tipo, lo tienen más o menos con algunas variaciones, pero con una estructura en común, el lipopolisacárido, por ejemplo, los gram negativos. En otros patógenos, como la levadura, van a ser los mananos o los glucanos, ¿no? Y en los virus, el énfasis, porque los virus son muy distintos por fuera, algunos virus también se cubren de la membrana plasmática de las células y entonces están mimetizados, y entonces en esos casos lo que hay reconocimiento es de los ácidos nucleicos de los virus, y también estos receptores pueden reconocer patrones especiales que se presentan en el DNA de algunas bacterias. ¿No? Ese es el tipo de elementos que reconocen las células de la inmunidad. Acá tenemos un esquema en el cual este sería un patógeno y acá ven distintos PAMs, y a su vez acá está mostrada una célula donde hay distintos receptores para PAM. Y como ven cómo está en este dibujo, hay receptores que están en la superficie, hay otros que están en el citosol, hay otros que están en vesículas, o sea, todos los territorios de la célula, tanto el exterior como el interior, están siendo vigilados, porque hay patógenos que hacen infecciones intracelulares y muchos microorganismos son ingresados por fagocitosis en vesículas, así que tiene sentido. Y a su vez hay receptores solubles, de tal forma que digamos, este microorganismo puede, por ejemplo, este PAM que está acá puede ser reconocido a través de este receptor y mandar señales, o este otro a nivel intracelular, este ácido nucleico a través de esta vesícula endocítica, etc. Y todas esas señales activan a estas células que ahora producen citoquinas, y eso amplifica el efecto, porque esas citoquinas tienen efectos sobre otras células, se producen quimoquinas que atraen otras células, y a su vez se producen péptidos que tienen actividad microbiana, o otros compuestos que tienen actividad microbiana, como por ejemplo estos péptidos que se intercalan en la membrana bacteriana, impiden la viabilidad de la bacteria. Y a su vez, esas citoquinas y esa actividad que se desarrolla genera lo que conocemos como inflamación, ¿no? ¿Qué es inflamación para ustedes? La palabra inflamación la conocen. ¿Qué signos visibles tiene la inflamación cuando se nos clava una espina o tenemos un acné? Enrojecimiento de la zona. Ahí va, hay un enrojecimiento de la zona. Ese enrojecimiento es porque algunas de estas moléculas interactúan con los capilares sanguíneos que están por ahí, y las células de los capilares sanguíneos se ponen más permeables. A su vez, algunas de ellas promueven el reclutamiento de células, y algunas promueven que esas células, que haya vasodilatación de los capilares, por eso hay mayor flujo también de sangre y enrojecimiento en definitiva. O sea, la inflamación es un proceso que es molesto, pero que es necesario para que se dé la actividad de la respuesta inmune innata, y también para conectar con la respuesta inmune adaptativa. Acá vemos que algunos de los receptores para PAMs están involucrados, por ejemplo, en la fagocitosis. Bueno, y lo mismo pasa con los receptores para DAMPs. Los receptores, cuando hay degradación de la matriz extracelular, o cuando una célula
sufre una agresión y muere por necrosis, hay aparición de compuestos que no deberían estar ahí, pueden ser detectados por esos receptores. Y acá va a pasar lo mismo, ¿no? Y acá vemos algunos ejemplos, que no es importante aprendérselos, pero para que tengan idea de cosas que se detectan como DAMPs. Bueno, el asunto entonces es que como resultado de esto que les decíamos, tenemos ahora acá una secreción de un montón de moléculas que tienen efecto, ya sea en el endotelio acá, y eso, bueno, primero acá están las células que la secretan, y esas citoquinas van a tener efecto sobre el capilar sanguíneo, como comentábamos, y eso permite reclutar células como los neutrófilos, las células NK, que vienen a colaborar, en el caso de los neutrófilos, y estas son bacterias, para fagocitarlas, por ejemplo. Y después, bueno, acá tenemos justamente un neutrófilo persiguiendo a una de esas bacterias. Como ven, ahí hay los receptores del neutrófilo lo van guiando hasta que al final la pescó. Bueno, este es un mecanismo fundamental para eliminarnos de las bacterias extracelulares. Y como les decía, el fenómeno inflamatorio hace que estas células dendríticas, que también son residentes, no son células que actúen en el sitio, su función principal es ser emisarios que llevan la información desde el sitio donde se está desarrollando la infección hacia uno de los sitios de inducción, un ganglio u otro sitio de inducción. Y la célula dendrítica va cargada de antígenos que acá no se muestran, y los presenta de una forma particular, y además va antígeno soluble, y además van las citoquinas que se produjeron acá. Y todo eso va a condicionar el ganglio drenante para empezar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, acá está más o menos, enumeramos lo que es la respuesta del sistema inmune innato, donde vemos que hay una etapa de reconocimiento de activación y entonces luego funciones efectoras, que como dijimos pueden ser la fagocitosis o la producción de sustancias antimicrobianas, entre ellas opsoninas. Opsoninas es una palabra que van a ver mucho en el curso. Son compuestos o moléculas que pueden unirse, por ejemplo, a una bacteria, y eso facilita su fagocitosis porque las células fagocíticas tienen receptores para esas opsoninas. Y después también hay otras sustancias, como ya mencionamos, como la defensina, las lisocimas, que ayudan también a destruir las bacterias. Y hay esta cascada, que es el sistema complemento, que aumenta el fenómeno inflamatorio, pero que además, como culminación de la cascada, termina generando un poro en las bacterias. Acá ven, esta es una micrografía electrónica de una bacteria donde vemos la cantidad de agujeros que el complemento le hizo, y eso hace que la bacteria termine lisándose, ¿verdad? Y bueno, y además de estas funciones efectoras en sí mismo está el fenómeno inflamatorio, que es un poco, acá está el enrojecimiento que mencionábamos, que además condiciona la activación de las células dendríticas para activar la respuesta adaptativa, que es lo que vamos a ver rápidamente ahora, un pantallazo. Porque la respuesta inmune adaptativa va a ser algo que en el curso vamos a dedicarles muchas clases, ¿no? Y bueno, la razón por la que le vamos a dedicar muchas clases es un poco, está vinculada a lo que es esta lámina, donde nos muestra que a los distintos organismos, ¿no? Más o menos en el árbol evolutivo, donde estos elementos del sistema inmune innato que estuvimos viendo y muchas de estas moléculas se parecen mucho entre sí, tanto en lo que puede ser cómo funcionan en nosotros como lo que funcionan en estos otros organismos. Pero hace unos
unos cuantos millones de años, cuando aparecieron los vertebrados, inventaron, digamos, otra forma de responder a la infección, que es lo que llamamos el sistema inmune adaptativo, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo en qué consiste, pero que está presente solamente en los organismos vertebrados. Estos otros organismos no tienen esta forma de funcionamiento, funcionan solo con algo parecido a la inmunidad innata. Y es curioso que los organismos vertebrados son solo una fracción muy pequeña del total de seres vivos, y es curioso que en estos organismos es en estos organismos es en los únicos que hay un sistema inmune adaptativo. Pero bueno, ¿cuáles son las características del sistema inmune adaptativo? Vimos que en la inmunidad innata una clave era que había una serie de receptores que se seleccionaron a través de la evolución y que están codificados en la línea germinal, y que son capaces de reconocer motivos que están conservados en los patógenos. Y siempre reconocen lo mismo, de que estábamos en las cavernas hasta ahora, esos reconocen las mismas, los mismos patrones moleculares, ya sea asociados a daños o a patógenos. Pero la inmunidad adaptativa usa un invento muy curioso, que es generar receptores con una especificidad aleatoria. El sistema funciona así: genera especificidades en un tipo de receptor que tiene una estructura básica igual. Estamos hablando de lo que serían los anticuerpos, o en el caso de las células T, esto que llamamos TCR. ¿tá? Estas dos células son linfocitos B y linfocitos T, de los cuales tenemos después dos grandes clases. Y en estas células, tanto en la de los anticuerpos como en los linfocitos T, el sistema lo que hace es genera clones, donde cada uno de los clones tiene un receptor que tiene una forma genérica similar, de Y, digamos, pero esto que está acá, el sitio donde puede unirse a lo que llamamos antígeno, que es un componente de un microorganismo, un antígeno, esta región varía de clon a clon. ¿tá? Ahí hay una diferencia entre clones. Lo mismo pasa con las células T. Entonces, hay una enorme diversidad que es de miles de millones, y cuando aparezca un determinado microorganismo, y ahí sí, específicamente de ese, alguno de esos receptores va a encajar bien. El asunto es que van a estar en poca cantidad, porque hay una gran diversidad y son muy escasos. El que calza va a ser muy escaso, entonces hay una etapa una vez que el sistema verifica de que calce, hay una etapa de amplificación muy importante de ese clon. Por eso es que el sistema demora días en empezar a ser productivo, digamos. Pero eso le permite luego asociar, vinculado a esas moléculas de reconocimiento, los anticuerpos se terminan secretando después, el receptor TCR no. Vincular asociado a eso de reconocimiento importantes funciones efectoras, que son muy poderosas y que solo pueden liberarse, digamos, una vez que el sistema verificó que es específico del patógeno. Bueno, y otra cosa muy importante del sistema inmune adaptativo, que además de funcionar de esa forma, es que genera memoria. ¿no? ¿Qué quiere decir que genera memoria? Quiere decir que si tenemos un segundo encuentro con ese mismo microorganismo, no va a haber que empezar de cero, sino que el sistema ya sabe cómo lidiar con ese organismo y entonces va a dar una respuesta mucho más rápida y más eficiente. ¿no? Ese es justamente el principio de ¿de qué cosa? A ver si me dicen ustedes. Vacunas. Ahí va, exactamente.
Ese es el principio de la vacunación. ¿Dónde subo el volumen acá? Bien. Entonces, nosotros, retomando un poco, sabemos que ahora que hay una... Perdón, me voy un poco para atrás. Ahí está. Tenemos un sitio de infección donde está la respuesta inmune innata y además está enviando células dendríticas activadas y acá está viendo una inducción en el ganglio este que está acá. Ahí donde están las células T y B, vamos a volver a insistir en que las células B son las que están equipadas con anticuerpos en su superficie que tienen esta estructura que mostramos acá, dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, y estos dominios varían en su composición de aminoácidos en esta región entre los distintos clones de células B. Por lo tanto, un clon va a tener ciertos aminoácidos acá y otro clon va a tener otros. Y a priori no se sabe si eso es capaz de unirse o no a algo útil alguna vez, solo que generamos millones de estos para ver si alguna vez se une. Acá estaríamos mostrando cómo se puede unir a una proteína haciendo una serie de contactos. Y esto es como hablábamos recién, lo que llamábamos antígeno. Los linfocitos T, tienen también receptores en forma clonal en su superficie. Se parecen mucho a esta región que vemos acá. El receptor T es más chiquito, es como si fuera este pedazo. También tiene dos dominios variables, que son los que contactan el antígeno. Pero a diferencia de los linfocitos B, que pueden unirse a cualquier tipo de antígeno, puede ser una proteína, un azúcar, un lípido, los linfocitos T, acá vemos el receptor T, que como les decía es equivalente a esto, están preparados para reconocer un péptido, que sería este cilindrito rojo, asociado a una molécula propia del propio organismo, que son estas moléculas que llamamos de complejo mayor de histocompatibilidad. No se asusten con estas cosas, eso lo vamos a ir viendo en el curso lentamente, qué es lo que hacen cada uno y cómo funciona el asunto. Pero como mensaje introductorio, digamos que el péptido este que está acá proviene por distintos mecanismos de estas células que están acá, que puede ser una célula infectada, una célula tumoral, o una célula de la inmunidad que también utiliza este mecanismo de presentación para conversar con un linfocito T. Pero lo importante es que esta interacción se utiliza para conectar dos células, un linfocito T con una célula presentadora. Y de esa comunicación es específica porque depende de la secuencia de este péptido, no es cualquiera. Y bueno, y como vamos a ver, eso se utiliza en la inmunidad para hacer muchas funciones. Algunas funciones son efectoras, el linfocito T que reconoce esta célula la puede eliminar, y otras funciones son de colaboración. El linfocito T, a través de esta interacción, colabora con esta célula propia. ¿Ah? No sé si quieren hacer alguna pregunta de esto. Si... No, por ahora bien. Bien, bueno. Entonces, acá no estoy repitiendo esto. Ahí va. Acá repasemos el concepto de antígeno. En general, antígeno se usa más bien para lo que reconocen los anticuerpos, pero también podemos llamar antígeno al péptido que veíamos que reconoce el receptor T también. Por otro lado, hay otro concepto que vamos a usar en el curso, que es el de epítope, que es
qué región del antígeno reconoce el anticuerpo. Por ejemplo, este anticuerpo está reconociendo esta parte del antígeno este que tenemos acá, mientras que este otro reconoce esta otra. ¿Tá? Esta parte que está acá es un epítope determinado y este es otro. ¿Tá? En realidad es el anticuerpo al unirse el que define el epítope. ¿Tá? Pero los epítopes son importantes. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado en estos días hablar de que hay una variante del coronavirus que tuvo ciertas mutaciones. ¿Han sentido de eso? Sí. ¿Ah? Hay una variante en el Reino Unido, por ejemplo. Bueno, supongamos que esa mutación ocurrió acá. Puede, y puede que no, pero puede que haga que este anticuerpo deje de reconocer a esta proteína que el virus puede utilizar para infectar la célula. En ese caso, el virus podría volver a infectar las células, pero como vemos acá, hay otro anticuerpo que se está uniendo y eventualmente eso es suficiente para que el virus siga siendo neutralizado. Y esto es importante porque en general, cuando el sistema inmune responde, no responde haciendo un único tipo de anticuerpo contra un determinado antígeno, sino que hace lo que llamamos una respuesta policlonal, o sea, varios clones de células D son activadas, entonces se producen anticuerpos que reaccionan contra un epítope, contra otro, etc. ¿Tá? Muy bien. Entonces, eso es una estrategia que se la hace difícil al patógeno, porque no alcanza con hacer una o dos mutaciones, porque si bien se pierde la reactividad de algún anticuerpo, va a haber otros que reaccionan. ¿Tá? Bueno, y bueno, y como veíamos, como ya comentamos, los anticuerpos pueden reconocer cualquier estructura, pero los linfocitos T, con su TCR, que es esto que está acá, en general reconocen un péptido asociado a una molécula de estas del MHC, de la cual hay dos tipos, acá se muestra clase 1, eso no lo vamos a ver hoy, pero hay distintos tipos. ¿Tá? Hay otro tipo de receptor T que reconoce otro tipo de estructuras, pero el énfasis en el curso va a estar en estos que reconocen péptidos asociados al MHC. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan los anticuerpos? Recién hablábamos de la palabra neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Bueno, volviendo al coronavirus, si esta persona no fue infectado ni vacunado, el coronavirus a través del ACE2 ingresa a la célula, lo infecta y se reproduce, ¿no? En cambio, si la persona el paciente generó anticuerpos previamente porque ya tuvo la infección o porque fue vacunado, los anticuerpos recubren la partícula viral e impiden la interacción con el receptor. Eso es lo que llamamos neutralización, y una vez que está recubierta la partícula viral, puede ser, dado que la región de los anticuerpos, esta que mostrábamos acá, esto que está acá, que se llama FC, esta región la tienen en común, es igual, entre distintos anticuerpos es igual, aunque hay clases que tienen pequeñas diferencias entre sí, en general esta parte es conservada, es lo que llamamos FC. Entonces, una vez que está recubierto, hay receptores en las células fagocíticas para la región FC, esa región en común, y eso permite fagocitarla. Pero hacen otras funciones los anticuerpos. Bueno, un poco esta que estamos mostrando es la que ya decíamos acá. Si un anticuerpo se une a una bacteria, la puede opsonizar, le llamamos opsonizar a esto de recubrirla, y la región FC puede ser reconocida por receptores que tiene la célula fagocítica y la destruye. ¿Ah? También los anticuerpos sirven para activar la cascada del complemento, que se activa por varias vías, y una de ellas es la vía clásica, que es a través de anticuerpos, y eso termina siendo estos agujeros que veíamos en la superficie de las bacterias. Y también los anticuerpos participan
en lo que llamamos citotoxicidad mediada por anticuerpos, que si hay una célula que se infectó, y muchas de estas células van a mostrar en su superficie componentes del virus, porque muchos virus se ensamblan en la superficie celular, los anticuerpos la pueden reconocer y a su vez hay células como esta, las NK, Natural Killers, que van a reconocer la región constante del anticuerpo, el FC, y enviar señales a esta célula para que se suicide por apoptosis, ¿no? Así que como ven, los anticuerpos funcionan de distintas formas. En el caso de los virus, por ejemplo, el coronavirus no solo tendríamos este efecto, sino que las células que están infectadas por coronavirus también se pueden destruir por estos anticuerpos que están acá, ¿no? Bueno, y para cumplir mejor sus funciones, yo les decía recién que los anticuerpos tienen esta región conservada entre sí, pero hay como 5 tipos de región FC distinta. Acá tenemos lo que llamamos IgG, esta es IgD, no es muy común esta inmunoglobulina. IgE es una inmunoglobulina que está vinculada a la respuesta contra parásitos, y que cuando no hay parásitos se pone traviesa y está vinculada a la alergia. Esta es la IgA, que es una inmunoglobulina que está en circulación en forma monomérica, pero que la forma más común es en las secreciones, en las mucosas, ¿no?, para protegernos. Volviendo al coronavirus, cuando nos vacunamos a través de un pinchazo en el músculo, vamos a generar mayoritariamente esta inmunoglobulina, IgG. Sin embargo, la inmunoglobulina que es más útil, la inmunoglobulina que es más útil para impedir la infección en la nariz, en la mucosa de la nariz, que es donde el virus se reproduce, es la IgA. Y la IgA no se induce, sobre todo la IgA secretoria, no se induce muy bien a través de la vacunación sistémica. Y ese es un tema que está todavía en estudio, que tanto las vacunas nos protegen de la transmisión del virus comparado con lo que puede ser la protección sistémica. La protección a través del pulmón sí que funciona con IgG y previene la enfermedad, que es la neumonía, pero la transmisión precisaríamos a esto. Bueno, y después tenemos la IgM, que es una molécula muy grande, pero que es la primera que es utilizada en la respuesta inmune adaptativa, porque al tener varios puntos de unión, aunque sea débil la unión, se puede unir con mucha fuerza. La fuerza con que un anticuerpo se une a su antígeno es lo que llamamos afinidad, que lo van a ver dentro de unas clases mejor definido. Y cuando hay varios puntos de unión al mismo antígeno, lo llamamos avidez. Entonces la IgM tiene mucha avidez, aunque la afinidad individual sea bajita, ¿no? Bueno, las células T tienen, también tienen funciones efectoras muy importantes. En particular en las infecciones virales hay un tipo de células T, que son células T CD8 citotóxicas, que son fundamentales. Cuando tenemos un virus, hay componentes del virus, péptidos del virus, que terminan siendo presentados en estas moléculas que decía de MHC. Estas otras moléculas van a presentar también, pero como no está el virus, presentan péptidos propios. Y luego vienen un linfocito T, que es esto que se muestra acá, y eventualmente el linfocito T va a recorrer, por supuesto no reconoce las cosas propias porque se entrenó para no hacerlo, y cuando reconoce este complejo, es capaz de enviar señales para eliminar estas células.
Y este también es uno de los mecanismos que nos vienen bien en el caso de una infección para coronavirus, porque los anticuerpos, si bien son eficientes en la etapa de neutralización, cuando las células son infectadas, la forma de combatirlas más eficiente es a través de estos linfocitos T citotóxicos, que también en la infección natural como en la vacunación también se producen. Bueno, así que no solo los anticuerpos, sino también la respuesta de células T tiene un rol protector. Pero hay otras células T que no funcionan así, funcionan colaborando. Eso lo vamos a ir viendo. Acá ven una célula T, que es eso verde que está ahí con sus gránulos, destruyendo una célula que creo que en este caso es tumoral, pero podría ser una célula infectada de todas formas. Ahí ven cómo las células T atacan a esta célula, y esa especie como de estallido es cuando la célula entró en ese programa de apoptosis. Acá lo vemos otra vez, ahí le dio el beso de la muerte y esta célula muere por apoptosis. Y esto es lo que les decía, además de estas células tenemos los linfocitos CD4, esta es CD8, eso es un detalle por una molécula que tiene en la superficie, que son necesarios tanto para activar a los linfocitos B como los macrófagos. Bueno, entonces nos queda, a ver cómo andamos de tiempo, ya tenemos que ir terminando, pero para tener esa gran diversidad de receptores de la que hablábamos hace un ratito, es muy importante generar tener un mecanismo que nos permita generar esa diversidad. Y eso evolucionó en los vertebrados, y hay un mecanismo por el cual se genera una gran diversidad de clones, y estamos hablando de miles de millones de clones. Miles de millones es un número altísimo. Es casi como la población mundial, la diversidad que tenemos de células que expresan ya sean distintos anticuerpos. Acá está simbolizado algo que sería como anticuerpos, pero en el caso de los receptores T el mecanismo es muy parecido. Entonces, ese mecanismo funciona como si fueran, como si la región, el dominio variable de las inmunoglobulinas, digamos, esta parte que está acá, se armara como con piezas de Lego. Entonces se usan distintas piecitas que se recombinan en forma aleatoria cada vez que una célula se reproduce. Entonces cada célula después termina teniendo distintos componentes. Y de ahí sacamos esa enorme diversidad. Ahora, yo les hago esta pregunta: ¿qué pasa si nosotros hacemos células que tienen el potencial de generar anticuerpos que pueden llevar a la destrucción de algo, y hacemos una especificidad, o sea, un reconocimiento que es al azar? ¿Cuál es el riesgo que puede haber? Enfermedades autoinmunes. Ahí está, porque vos en qué estás pensando, que si hiciste una capacidad de reconocimiento al azar, puede reconocer... Células que son propias del organismo. Ahí está, puede reconocer componentes propios. Y eso es tal cual lo que vos decís, enfermedades autoinmunes y daño propio, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a ver en el curso son los mecanismos por los cuales se tiene control sobre esto, ¿no? Bueno, acá estamos mostrando que, bueno, tenemos una gran diversidad, y esta célula, al unir el antígeno, de alguna forma se activa. No es directa la activación en general, es un proceso complejo, y luego prolifera, porque antes era una en miles de millones, y con eso no nos alcanza, precisamos aumentar el número, prolifera, y luego se diferencia en dos tipos celulares. Un tipo celular que secreta los anticuerpos, antes estaban en la superficie y ahora los secreta, y parte de esta población, sobre todo finalizando la respuesta, cuando el microorganismo o lo que sea está desapareciendo, se convierten en células de memoria, ¿tá?
son un reservorio de células que pueden secretar anticuerpos en el futuro. Bueno, acá cuando haga clic va a aparecer, creo, lo que hablábamos antes, ahí está, de la tolerancia. O sea, en algún momento este mecanismo de generación de diversidad aleatoria nos puede llevar a que generemos componentes contra lo propio. Y bueno, y para eso hay mecanismos complejos de control, que no siempre funcionan 100%. Bueno, entonces ese fenómeno que veíamos de interacción con el antígeno en realidad ocurre no en cualquier lado, sino en los sitios de inducción, estos que están en anaranjado acá, ¿ah? Dependiendo de dónde se dé la activación. Entonces, si la activación se dio en este ganglio, este sería el ganglio, lo que vamos a ver es que estos sitios de inducción siempre nos vamos a encontrar con esto. Tienen una zona, lo que está en azul acá, donde están los linfocitos T, y una zona en amarillo donde están los linfocitos B. Y entonces desde el sitio, esto que estamos viendo acá, los ganglios tienen vasos aferentes del sistema linfático, que sería estos vasos que vemos acá, que conectan con el ganglio, y por ahí llegan las células dendríticas activadas y el antígeno. Y a su vez, los linfocitos vírgenes, esta población que se generó acá, toda esta gran diversidad, se generan en los distintos órganos primarios que tenemos acá y circulan. Entonces, ¿cómo llegan a encontrarse con las cosas que venían del sitio de infección? Bueno, eso ocurre acá en el ganglio. Y acá, para eso las células B y T, estos linfocitos, vienen por la circulación y acá hay unas células especiales que les permite salir y ahí entran en contacto con los antígenos. Estas son las venas del alto endotelio, es por donde salen. Y lo que ocurre es algo que yo les comentaba al principio, que hay determinadas moléculas en los linfocitos y determinadas moléculas en las células del lumen, del capilar, que hacen que la célula que iba pasando así, empiece a interactuar con estas moléculas, detenerse. Eso produce un cambio conformacional en alguna de ellas, que se unen ahora más fuerte. Y estas son quemoquinas que produzco que el tejido en el cual están acá, que hace que estas células, todas estas interacciones promueven el trasvase de la célula, y de esta forma los linfocitos vírgenes que estaban pasando por acá entran al ganglio. ¿Tá? Y solo los vírgenes, porque si hay otro tipo de linfocitos que ya se activaron porque ya tienen una historia, tienen otras moléculas en su superficie y siguen de largo. Y lo mismo pasa con otras células. Ese mecanismo que acabamos de ver en realidad se usa en la inmunidad para un montón de otras interacciones. Por ejemplo, los tejidos inflamados también tienen distintas moléculas que hacen que ciertas células vayan hacia ahí y así sucesivamente. Bueno, acá veníamos lo que es un ganglio, y acá vemos la activación de una célula T que llegó. Sería una célula CD4, que es la que va a colaborar. Y dependiendo del tipo de patógenos con el que se encontró esta célula dendrítica en el sitio de infección, le va a dar distintas señales a esta célula que se va a diferenciar en distintos tipos, que después va a ayudar a combatir contra virus y bacterias, contra bacterias y hongos, o contra helmintos. Y hay un tipo especial de linfocitos T, que son los foliculares, de estos colaboradores, que van a permitir que las células que producen anticuerpos se activen. ¿Se acuerdan que hoy mostrábamos que se unía el antígeno y había una activación? Bueno, en la mayoría de las veces se va a requerir que una célula que se activó, active a la célula B. Bueno, eso va a generarnos los anticuerpos, los distintos mecanismos efectores, y eventualmente eso va a contribuir a terminar con la infección. Entonces,
si nosotros partíamos de un punto de homeostasis, como vemos acá, cuando tenemos el encuentro con la infección, la respuesta inmune innata, va a generar mecanismos efectores contra la infección que está sufriendo esta persona. Luego van a aparecer antígenos que nos van a dar una respuesta inmune adaptativa. Y eso va a ser combatido por los elementos de la inmunidad, y al final lo que va a pasar es que desaparecen tanto estos como estos, y se pierde el estímulo y se vuelve a la homeostasis. Pero como ven acá, apareció esta palabra memoria. En el interín, como vimos, se generaron células tanto B como T de memoria para una futura respuesta. ¿tá? Ese es un pantallazo general de cómo funciona la inmunidad, que son distintos temas que vamos a ir desarrollando en el curso. Primero vamos a empezar con la inmunidad innata y después distintas fases de la inmunidad adaptativa y unas clases finales integrando un poco, poniendo ejemplos con algunas bacterias o con virus, o la inmunidad contra tumores. Y también vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver con enfermedades vinculadas a la inmunidad, como son algunas de las enfermedades autoinmunes que mencionamos, o inmunodeficiencias que ocurren cuando en forma congénita falla alguno de los componentes de la inmunidad, o hay alguna infección que disminuye la inmunidad, como es el VIH. Y también esto que les decía de efectos en la inmunorregulación, como son la autoinmunidad y las alergias. Y también vamos a tener una clase en donde vamos a ver algunas de las cosas que están pasando en términos de lo que es la vacunación y las inmunoterapias, que son también formas de manipulación de la inmunidad que tienen un uso médico. Y ahí hay varios puntos, algunas que tienen que ver con la vacunación, que es inducir la respuesta inmune. Otra es mejorar la respuesta inmune, y eso aplica sobre todo a cáncer, y ahí están estos medicamentos, como esto es un anticuerpo terapéutico. Vamos a ver alguna cosita de esa. Y también hay supresión de la respuesta inmune, ¿no? Cuando tenemos autoinmunidad, y ahí también hay, por ejemplo, anticuerpos terapéuticos que combaten elementos que determinan la autoinmunidad, en particular, por ejemplo, el anti-TNF o la interleuquina 6, y métodos de inducción de tolerancia, que eso lamentablemente está un poco desarrollado, etc. Bueno, y creo que eso es más o menos un pantallazo general del curso. No sé si tienen preguntas de alguna de las cosas que vimos. Hoy vimos muchas cosas. No se asusten, es como un primer pantallazo para que tengan una idea general, porque cada uno de estos temas se va a ir desarrollando en profundidad. Entonces, si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Sí, aunque no tengan preguntas, está bueno si me pueden dar una idea de más o menos pudieron seguir la clase, si prefieren que vayamos más lento o algo de eso. También son bienvenidos esos comentarios. No, se entendió bien. Mucha información. Sí, Supongo sí. que se va a entender después. Claro, es como una primera presentación. La clase de hoy es, en ese sentido, es como, bueno, para escuchar, ¿tá? Después las otras va a haber que ir aprendiendo. Tengo una consulta sobre cuando dijiste los 5 tipos de regiones de los anticuerpos, las Sí. IG. Sí. O sea, esas como las partes fijas, no las partes aleatorias que después se generan. Claro. Es esta lámina la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Esta región del anticuerpo, dentro de las IgG
hay millones de IgG distintas. Las diferencias van a estar acá, entre sí. Pero en esta parte las IgG son todas iguales. La secuencia de aminoácidos acá es siempre la misma entre las IgG. Pero la secuencia de aminoácidos en esta región es distinta en la IgD que en la IgG. ¿tá? O sea, esta región es constante dentro de las IgG y cada IgG, esta parte la va a tener igual, pero acá van a ser distintas. Va a haber en distintas células receptores para IgG, en otras va a haber receptores para IgE y así sucesivamente. Eso va a permitir que algunas células interactúen preferentemente con IgG, otras, por ejemplo, los eosinófilos o basófilos, van a interactuar porque tienen predominantemente receptores para IgE, van a interactuar con estas moléculas. Y eso es utilizado en el funcionamiento de la inmunidad para reclutar inmunoglobulinas que tienen asociadas a distintas funciones. No sé si se te quedó más o menos. Ahí me quedó mejor. Está. Gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o consulta. Si no, la próxima clase sería el miércoles que viene. ¿Ah? Entonces, chau, chau, nos vemos el miércoles próximo. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.